Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a DMP Geopolítica y al canal de Moliendo Mitos de la Geopolítica y, por supuesto, al canal de EKI Center de nuestro compañero Adrián Celaya. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. Hola Santiago, ¿qué tal? Bueno, a los que nos escuchan ya sabéis que estoy con vosotros, con Santiago, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y encantado de estar con DMP Geopolítica. Acordaros de darle a like si es que os gusta el programa y darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Y no os olvidéis de dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que intentamos responder o comentar no en este canal, sino en el canal de EKI Center, que lo localicéis muy fácil, con EKI con K, Center con C. Pues muy bien, comenzamos el programa. Como bien dices tú, hay un- una disputa por la hegemonía mundial en estos momentos entre Estados Unidos, Rusia, China. Hay un buen lío. Eso si fuera un portal de vecinos con presidente y todo, daba para hacer una serie de estas de comedia como las de la tele. Hay de todo. ¿Qué nos cuentas, Adrián? Sí, vamos a hablar de un tema, yo creo que es apasionante, pero del que se ha hablado durante años y que esta misma semana lo ha utilizado o lo ha desarrollado Newsweek en un artículo en el que comienza, si quieres ponemos la imagen, haciendo referencia a la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta se reunieron al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se veía quiénes iban a ser los ganadores, se reunieron los líderes de las potencias ganadoras, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, para decidir qué se iba a hacer con el mundo, básicamente, a raíz del final de la guerra. Y como consecuencia de esa reunión, pues se acordaron más o menos, luego, bueno, se respetó en parte, pero no totalmente, ¿no? Estos acuerdos. Luego, por eso se produjeron conflictos como el de la guerra en Grecia, por ejemplo, la guerra civil en Grecia, ¿no? Entre comunistas y anticomunistas, ¿no? Apoyados por distintos países, ¿no? Y la Bien, red Gladio. Y la bueno, red Gladio, que fue la que levantó. etcétera, ¿no? Bien. Bueno, pero a raíz de esa referencia histórica, Newsweek, con un cierto miedo, diría yo, claro, Newsweek está muy alineado con las corrientes de lo que en Europa nosotros llamamos el partido único, es decir, de los grupos políticos tradicionales que han estado controlando Occidente durante las últimas décadas, que en Estados Unidos es el Partido Demócrata y los neoconservadores del Partido Republicano también. Bueno, y con una cierta precaución, teniendo en cuenta los movimientos que se están produciendo en los últimos años. Movimientos que se están produciendo fundamentalmente alrededor de tres potencias, que son China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, empieza Newsweek a hacer referencia a procesos que se están desarrollando. Uno de ellos, la apertura de negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia, inicialmente, supuestamente para hablar de la evolución y de la posible finalización de la guerra en Ucrania, pero que ellos mismos dicen que están hablando de muchas otras cosas, de colaboraciones estratégicas, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, aparentemente muy violenta, pero que todo el mundo sabe que probablemente va a terminar en una negociación entre ambas potencias, ¿no? Y por otro lado tenemos una relación entre China y Rusia, pues que casi se puede decir que mejor que nunca, quizás desde los tiempos de Stalin, ¿no? Mejor que nunca, con una coherencia, con una coordinación estratégica casi total, con una coherencia también desde una perspectiva de casi de supervivencia. Ya lo hemos comentado en otro programa, ¿no? En el sentido de que frente a los intentos de Occidente de dividir constantemente, de separar a China y a Rusia, ellos saben que si China mira hacia otro lado
Mientras Occidente somete a Rusia, ellos van a ser los siguientes, y Rusia sabe que si mira hacia otro lado, mientras Occidente somete a China, ellos van a ser los siguientes, ¿no? Entonces hay una coordinación estratégica total, ¿no? Y se advierte que se está creando una cierta bases para una negociación estructural de la que se lleva hablando mucho tiempo entre esas tres potencias al final, entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Una negociación que, por un lado, va a tender a solucionar los problemas que están encima de la mesa. En un caso sería la guerra en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, y en el caso de la negociación entre Estados Unidos y China sería la guerra arancelaria que tienen abierta, ¿no? Y seguramente también, más que en concreto esa guerra arancelaria, el definir qué tipo de relaciones económicas van a tener a partir de ahora China y Estados Unidos, si es que pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Pero esto es lo que de alguna forma aterroriza a los que han escrito ese artículo en Newsweek, ¿no? Porque están dando por supuesto que dentro de ese marco negociador se van a incluir más cosas. Claro, en el caso de Rusia y Estados Unidos, todo el mundo sabe que, bueno, Rusia tiene ganada la guerra desde un punto de vista estratégico, tiene ganada esa guerra la guerra de desgaste, falta el despliegue territorial, pero lo importante en este tipo de guerra es que esa guerra de desgaste está ganada por parte de Rusia, ¿no? Y que el final de la guerra en Ucrania con una victoria de Rusia supone, por de pronto, la desaparición de la OTAN, supone la negociación de un contexto de seguridad estratégica en Europa, que está íntimamente relacionado, claro, con la desaparición de la OTAN, que no tiene sentido en ese contexto, ¿no? Porque la OTAN fundamentalmente es una organización destinada a acercar y someter a Rusia, ¿no? Entonces, si se negocia ese contexto estratégico en Europa, por de pronto la OTAN va a desaparecer y se va a negociar ese contexto de seguridad estratégica que va a implicar muchas cosas, no solo sobre Rusia y sobre Estados Unidos, sino sobre todo sobre el resto de Europa, sobre Europa occidental. Bien, entonces ahí tenemos Estados Unidos y Rusia que parecen querer ponerse de acuerdo y que además van a tomar decisiones sobre el futuro de Europa occidental, ¿no? Claro, no hacen más que repetir los líderes europeos una y otra vez que ellos quieren estar, pero no solo porque se vaya a decidir A, B o C sobre Ucrania, sino porque saben que en esa negociación se va a decidir el futuro de Europa. Y probablemente si va a existir o no una Unión Europea o cuál va a ser el futuro tanto geográfico como económico y político de lo que vaya a ser Europa en el futuro, ¿no? Bueno, pero algo similar están temiendo de alguna forma en la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque claro, si llegan a un acuerdo de fondo que no les mantenga dentro de una estrategia constante de pelea comercial, van a tener que llegar a un acuerdo sobre cómo comercian entre ellos, pero probablemente también sobre zonas de influencia, ¿no? Es decir, que es una preocupación estratégica clara por parte de Estados Unidos, ¿no? Y si empezamos a pensar esa preocupación de Estados Unidos hacia dónde llega, pues no hay más remedio que remitirse a lo que Trump mismo ha estado haciendo durante los últimos meses. Y entonces ahí tenemos esas manifestaciones constantes sobre Canadá, sobre México, sobre Groenlandia, ¿no? Que no es casual que están todas ellas apuntando a su entorno geográfico, ¿no? Y entonces esto, por lo menos, parece darnos unas pistas sobre lo que Estados Unidos considera que debe ser necesariamente su zona de influencia. Bueno, se puede especular mucho sobre cada uno de esos entornos, de esos ámbitos, de esos procesos de negociación, pero todo el mundo está pensando que al final va a haber una negociación a tres, entre Rusia, Estados Unidos y China, ¿no? De esto se lleva hablando mucho tiempo, porque ya desde el momento en que antes incluso del trumpismo se hablaba de estos grupos de los servicios de inteligencia y del ejército que durante la primera década
se estaban revolviendo dentro de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo a raíz de lo que estaba sucediendo en Oriente Medio, empezaron ya a ponerse en contacto con los servicios de inteligencia y el ejército de China y de Rusia, y empezaron unas conversaciones que fueron, bueno, digamos, con mayor peso, evidentemente, en China y en Rusia, porque ahí había una coordinación entre lo que decían estos negociadores y lo que se pensaba en el respectivo gobierno, y con unas características muy distintas en Estados Unidos, claro, porque estas personas eran casi un grupo conspirativo dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto fue creando un clima en ciertos sectores del ejército y de los servicios de inteligencia en los que ya se apuntaba a la necesidad de que estos tres países se pusieran de acuerdo en, digamos, echar del poder a esta oligarquía financiera que ha controlado el mundo en los últimos 30 años. Echar el poder, pues quizás con distintos objetivos, porque ya comentamos el otro día que estos grupos de Estados Unidos, estos grupos de militares y los servicios de inteligencia, se sabe muy bien en contra de qué están, pero no se sabe muy bien a favor de qué. Y eso suele ser muy peligroso, ¿no? Que no se sabe si son de derechas, de izquierdas, si saben que están en contra de, pero ¿para hacer qué? Bueno, esto es mucho más oscuro, ¿no? Y seguramente hay distintas tendencias, etcétera. Pero bueno, de alguna forma sí hay un cierto alineamiento de esos grupos con lo que ya desde Rusia y China eran estrategias anticorporativas o antioligárquicas, ¿no? Que se pusieron en marcha en Rusia a raíz de la llegada de Putin al poder en el año 2000 y en China a raíz de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. Estrategias en las que primero quieren asegurar que las corporaciones no tengan poder político, las corporaciones privadas, que los gobiernos estén por encima de las corporaciones privadas y luego trasladar ese objetivo a nivel mundial, de ser posible, ¿no? Y bueno, se crea una cierta sintonía con esos grupos. No sabemos exactamente cuáles son las características del tipo de configuración política que ellos querrían darle a Estados Unidos. Eso es un tema muy oscuro, ¿no? Como lo es en el trumpismo, ¿no? En general, ¿no? Pero bueno, seguramente este es el origen de unas conversaciones que de alguna forma se han mantenido latentes dentro del trumpismo, ¿no? Junto a otros planteamientos quizás de un claro enfrentamiento con China, etcétera. Una cosa es el lenguaje habitual, ¿no? De los grandes enemigos, Irán, China, etcétera, pero seguramente ha habido dentro del trumpismo una corriente de fondo que ya ha estado empujando en esa dirección. No sabemos con qué peso, internamente. Pero bueno, el caso es que Newsweek, bueno, plantea esta hipótesis que para ellos es digamos, bastante viable, teniendo en cuenta lo que es el trumpismo desde su punto de vista, ¿no? Bueno, en base a los análisis que realizan, y claro, con un carácter un tanto especulativo, pues se han atrevido hasta hacer un mapa, ¿no? Hasta hacer un mapa, digamos, estimativo de cómo, desde su punto de vista, es lo más probable que quedara el mundo después de ese nuevo Tratado de Yalta entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que aquí hay cosas muy interesantes y curiosas. Bueno, digamos lo más comprensible dentro de lo que hemos comentado, pues digamos el mapa azul. El mapa azul, ¿no? Que está previendo como zona de influencia de Estados Unidos, pues lo que hemos comentado. Es decir, el propio Estados Unidos más los países del entorno. Serían Canadá, México y Groenlandia. Y el Ártico, ¿no? Con eso del Ártico, claro. Sí. Y claro, esto encajaría con esa concepción que se ha comentado durante estos meses del segundo mandato de Trump, ¿no? De que, bueno, al final se trataría de trasladar ese concepto de hacer América grande otra vez, Make America Great Again, a través de la aceptación de
de ese avance hacia un mundo multipolar. Es decir, Estados Unidos deja de ser el policía del mundo, que es lo que le reprochaban a las administraciones anteriores, de que ese esfuerzo desgasta extraordinariamente a Estados Unidos. Estados Unidos deja de ser el policía del mundo, se concentra en su propia reconstrucción y apuesta por, dentro de ese mundo multipolar, acepta la evolución del mundo hacia ese contexto multipolar y acepta que Estados Unidos, eso sí, va a ser o exige que Estados Unidos sea uno de los polos fundamentales dentro de ese mundo multipolar, ¿no? Pero claro, uno de los polos con una expansión geográfica determinada, porque ahora también ha habido especulaciones de si la aspiración de Donald Trump o del trumpismo podría ser a que ese polo de influencia fuese toda América, ¿no? Esto también se ha comentado alguna vez. Bueno, según la estimación de Newsweek, las cosas no irían por ahí. Irían estrictamente a donde Donald Trump ha proyectado sus ambiciones de forma más clara durante estos meses, ¿no? México, Canadá y Groenlandia. ¿Me permites Por un supuesto, sí. inciso? Yo en este mapa lo que veo, lo primero, que Estados Unidos se quede en esa esquina de Norteamérica, aunque le sume Groenlandia. Bueno, me parece raro, ¿no?, que el imperio acepte replegarse tanto. Pero después hay una zona que es Oriente Medio y la pone como nada. Nada. Oriente Medio yo creo que es... Sí. Bueno, mi idea era ir explicándolo, podemos ir explicando zona por bien, zona, si perdón, quieres, ¿eh? entonces. Sí, Pero sí. bueno, en conjunto sí podemos decir, porque igual habría que comentarlo previamente, ¿no? Evidentemente, la zona azul sería la zona en la que Estados Unidos se reservaría su influencia. La zona de color rojo sería la zona en la que Rusia se reserva su influencia. La zona amarilla sería la zona en la que China se reserva su influencia. Y el resto quedaría abierto. Quedaría abierto, con lo cual no quiere decir que renuncien, ¿no? Pero sí que ninguno de ellos se reserva la influencia sobre esos otros territorios, ¿no? Y claro, esto, si empezamos hablando de América, evidentemente es tremendamente importante, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, si te fijas, Santiago, Cuba está en azul. Sí. Cuba está en Pues sí. azul. Bueno, Claro. sí, y todo Centroamérica, ¿no? Se lo Y todo asignan así Centroamérica. porque... Todo Centroamérica, ¿no? Bueno, porque claro, ahí está el canal de Panamá también, claro. Claro, claro. Pero bueno, es ¿Y le va a dejar toda la influencia de Europa a Rusia? Bueno, esa es otra. Pasamos Pues de... que hay Pero bueno, cosas que... en el caso de América, claro, este era un tema conflictivo porque, claro, tanto Rusia como China han realizado esfuerzos muy importantes de colaboración, esfuerzos económicos, de apuesta por muchos países del continente americano, ¿no? Entonces, el que hubiese digamos, una aceptación de dejar esos países bajo la influencia norteamericana sin más, pues era difícil, ¿no? Estados Unidos también está haciendo esfuerzos en muchos países, ¿no?, por mantener su esfera de influencia. Pero bueno, en principio la apuesta de Newsweek es Norteamérica, Centroamérica, zona de influencia de Estados Unidos, lo que llamamos Sudamérica, abierto. Bueno, y si quieres cambiamos de continente y vamos a Europa, ¿no? A ver, ahí, Europa, es ¿no? interesante. Sí, sobre todo para ti y para mí, sí. Claro. Para muchos de los que nos escuchan, lo que pase con América puede ser más importante, pero para nosotros Europa también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto depende cómo se considere, pero sí, ahí se está haciendo referencia a algo que es muy evidente, y es que a raíz de la victoria rusa en Ucrania, la influencia política e ideológica de Rusia en el este de Europa se va a disparar. Por de pronto en el este centro, si queremos. Pero claro, ya hay muchos países donde la influencia es altísima, ¿no? Siempre se habla de Eslovaquia, Hungría, pero ahora con grupos de distintas tendencias, pero se nota en países como, bueno, Georgia, por supuesto, Rumanía, la influencia rusa está siendo creciente, ¿no? Países de estos que se separaron
pues, de la Unión Soviética y del bloque del Este, y con unas aparentemente tremendas apetencias de incorporarse a la Unión Europea, que parecía el paraíso entonces, pues bueno, se han ido progresivamente distanciando y bueno, que esos países vayan a quedar bajo la influencia de Rusia no sería extraño, ¿eh? Claro, esa influencia se puede manifestar de muchas formas distintas, pero bueno. Y el tema es, ¿qué pasa con Europa occidental fundamentalmente? O occidental central, si se quiere, ¿no? Pues, hombre, pues que está en una situación, o estamos en una situación absolutamente desastrosa, ¿no? Desde el punto de vista económico, social. Algunos, de vez en cuando, algunos comentaristas dicen, es que Europa occidental va a ser una zona del mundo que nadie va a querer, porque esto es un auténtico barril de pólvora interno, ¿no? Por la previsible conflictividad social que va, incluso conflictividad cultural a la que se enfrenta Europa occidental, el desastre económico que hemos ido acumulando durante 40 años. Dice, bueno, pero los de Newsweek están previendo que es la influencia rusa al final la que se va a hacer dominante en Europa occidental. Esto ahora es muy difícil de percibir teniendo en cuenta hasta dónde se ha extendido en los últimos años, digamos, la rusofobia, ¿no? Pero claro, no es una rusofobia, digamos, natural que haya surgido de la población sin más, sino totalmente inducida por los medios de comunicación durante 3 años, y esto puede tener la vuelta pues rápidamente, ¿no? Porque claro, si cambian los flujos económicos, cambian las élites, pues ya hemos comentado otras veces, hay una serie de mecanismos o procesos que pueden ser claves. Son las elecciones en Francia o en Alemania, ¿no? En cualquiera de esos dos países se produce un cambio político y la Unión Europea se puede venir abajo, ¿no? Entonces, claro, el contexto de que la Unión Europea se venga abajo, ¿qué le sustituye, ¿no? Pues Europa es un país con una tradición histórica suficiente como para justificar tener algún tipo de estructuras comunes, ¿no? Y claro, no sería raro que se pusiese sobre la mesa pues esto de lo que se hablaba tanto a principios de siglo, esa Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? No es una forma de aceptación de que tanto Europa como Rusia se necesitan indispensablemente, porque los rusos son europeos. Y sí, te puedes volver a China, pero todos sabemos que no es lo mismo la cultura china que la cultura cristiana occidental. Claro, ¿No? culturalmente son europeos y la complementariedad económica es total entre, Claro. entre Europa occidental y Rusia. Bueno, a mí me llamó la atención y lo recogimos en un vídeo que casualmente hace 10 días, ¿no? Sorprendentemente, en unas declaraciones de este líder de la izquierda vasca, Arnaldo Otegi, ¿no? Hizo referencia, haciendo referencia al conflicto en Ucrania, dijo, bueno, porque nadie se acuerda de lo que dijo De Gaulle, que decía que Europa tiene que tener defensa propia, pero también dijo que Europa termina en los Urales, ¿no? Y luego dijo que de todo esto, la única forma de salir es a través de una negociación estructural entre Europa y Rusia, ¿no? Algo que a mí, desde luego, me dejó tremendamente sorprendido, pero que nos puede revelar cómo, a medida que la gente se vaya situando, Claro. no ya en ese contexto en el que hemos estado 2 años de guerra contra Rusia, guerra contra Rusia, guerra contra Rusia, Rusia es malo y Rusia es malo. Esto, cuando se acerque el final de la guerra, va a cambiar probablemente totalmente y se empiece a pensar en el futuro, pues escenarios como este de una Europa de Lisboa a Vladivostok, pues se pueden hacer perfectamente lógicos, ¿no? Bueno, el caso es que Newsweek está dando por supuesto que ese va a ser el contexto probable, ¿no? Es decir, que la influencia rusa, pues de una forma u otra, pues va a incluir el conjunto de Europa occidental. Bueno, podemos entrar en temas concretos. Efectivamente, tú apuntabas a Oriente Medio, Sí, y pero ahí tenemos Turquía, ¿no? Turquía, Que la efectivamente. pone ahí con Europa, Rusia, pero no me lo tengo tan claro. No, esto es, supongo que el análisis es muy global, Claro. su validez país por país, pues habría que
ver con más detalle en qué se han basado, ¿no? Claro, Turquía está ahora en una situación también políticamente muy convulsa, pero bueno, en principio tendría que haber un giro importante para que, aunque la población en Rusia, por ejemplo, es muy anti-OTAN, muy anti-OTAN, pero claro, los gobiernos tienen sus propias perspectivas. O sea, habría que ver, claro, porque evidentemente si se consolida si se pusiera en marcha ese proyecto de espacio geográfico de Lisboa a Vladivostok, pues a Turquía le podría ser muy atractivo ser parte de ese contexto, ¿no? Hay, el resto de Oriente Medio, has visto que queda fuera de esas zonas de influencia de los tres, y también, y esto es más sorprendente, Asia Central y Mongolia. Sí. Claro, esos países de Asia Central fueron parte de la Unión Soviética, ¿no? Esto podría ser una razón para que quedasen dentro de la esfera de influencia rusa, pero también tienen vínculos muy importantes y económicos, sobre todo, cada vez mayores, con China, ¿no? Tienen todos ellos una parte de población rusa, ¿no? Étnicamente rusa. Bueno, es posible que esta sea la razón de que hayan decidido no situarlos en ninguno de los dos bloques, ¿no? Ni en el bloque de influencia rusa ni en el bloque de influencia china, ¿no? Como Mongolia quizás, ¿no? Y luego tenemos el bloque de influencia china, ¿no? En amarillo, ¿no? Que es, bueno, también interesante, y a mí lo que más me llama la atención es India, ¿no? Que ahí Sí están. que Pakistán sí se ve más claro, ¿no? Porque tiene unas sí. relaciones altísimas y crecientes con China, pero sí llama la atención India, que parece que con la evolución de los últimos años o casi décadas, pues tiene aspiraciones de ser Potencia un propia, sí. líder mundial por sí mismo. Claro. Pero bueno, esto puede ser una cuestión más dudosa, ¿no? Claro, si llegaran a acuerdos estratégicos, digamos, asiáticos de Asia Central, de Asia Oriental, ¿no? Que fuesen mutuamente atractivos para todos ellos, pues bueno, pues podría considerarse que con un cierto reparto de influencias entre China e India se llegase a un acuerdo de conjunto, ¿no? Pero bueno, al final el mapa lo han dibujado así, como zona India lo incluyen dentro de la zona de influencia de China, ¿no? ¿Y Japón? Porque también está ahí. Y Japón también, sí, sí. Porque ese es una colonia muy importante de Estados Unidos, con muchas tropas allí metidas, muchas bases y Sí, sí. Sí, pero bueno, el factor geográfico pues es importantísimo, ¿no? Claro. claro, es Entonces, que esto sería consecuencia todo ello, claro, de una una retirada espantada. estratégica de Estados Unidos hacia América del Norte, ¿no? Es que sería ya no retirada, una espantada, porque Corea del Sur también, Claro, claro. Y bueno, Filipinas, y Europa Occidental, ¿no? claro, claro, Europa es que Occidental, ¿no? no sé si, no sé. Hombre, la verdad, yo creo que económicamente Estados Unidos necesitaría hacer algo así para poder recuperarse de la tremenda deuda que tiene, indudablemente. Claro, es que Pero, en la base de esa estrategia geopolítica del trumpismo está, bueno, este esfuerzo de mantener nuestra influencia sobre todo el mundo, pues tiene un coste tan alto que es incompatible con que salvemos a nuestro propio país, ¿no? Que está económicamente cada vez peor, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en nuestro país y en una zona de influencia. Tiene su lógica, tiene su lógica, ¿no? Claro, depende cómo valoren la propia situación y perspectivas de Estados Unidos en cuanto tal. Claro, si viesen a unos Estados Unidos fuerte, potente y tal, pues dirían, pues igual no tenemos por qué renunciar absolutamente a nada en el mundo, pero como no es esa la situación, como ven que el país en sí mismo está en una situación muy difícil, pues posiblemente esto es lo que les puede llevar, digamos, a aceptar un reparto de esferas de influencia pues, de este tipo. lo que pasa es que, por ejemplo, en este reparto, si lo aceptan los estadounidenses, perdería, el dólar dejaría de ser moneda única, indudablemente, Mm. al estar ahí consternados en esa zona geopolítica, ¿no le sería mucho más difícil recuperarse si el dólar deja de ser la moneda número uno de uso mundial?
Bueno, hay que tener en cuenta que en unos cuantos de los teóricos, digamos, alternativos en Estados Unidos y algunos de ellos muy cercanos al trumpismo, ellos mismos han sido muy críticos del sistema del petrodólar, ¿no? Por las mismas razones por las que China no quiere entrar en esa dinámica, ¿no? Es decir, porque es una dinámica muy positiva para Estados Unidos a corto plazo, pero que le da tales facilidades de financiación que al final ha acabado convirtiendo a Estados Unidos en un país consumista y con un déficit constantes y permanentes y crecientes, ¿no? Y en China ya han hecho más de una reflexión en ese sentido, ¿no? ¿Nos interesaría sustituir a Estados Unidos con un yuan como moneda de referencia mundial? No, por ejemplo, porque es que nos vamos a meter en la misma trampa, ¿no? A corto plazo nos vendría mucha financiación, pero como consecuencia de esa financiación nos vamos acostumbrando a consumir por encima de nuestras posibilidades en vez de producir, ¿no? Claro. Entonces tiene sentido, claro, pero tiene sentido estratégico, ¿no? Gestionar esto políticamente es tremendamente complejo, claro. A ver cómo lo hacen, ¿no? Porque dicen, es algo que en Rusia o en China se puede vender, pero en Estados Unidos, salvo que dijeran, no, pues dejamos zonas de influencia, tal, eso no le damos importancia, pero sí le damos importancia, esto encajaría con esa teatralización por parte de Donald Trump de que voy a hacer a Canadá el estado número 51 y voy a incorporar a Groenlandia. Claro, eso también tiene un impacto de imagen tremendo, ¿no? Si efectivamente lo hacen de esa forma, no ya estrictamente como zona de influencia, sino como, bueno, pues hacemos América más grande, ¿no? Claro, es que si sumamos los 9 billones de kilómetros cuadrados más o menos que tiene Estados Unidos y otros tantos que tiene Canadá, ya sería mayor extensión que la propia Rusia, que tiene 17 Sí, millones de kilómetros sería, cuadrados. se convertiría en el país más grande del mundo. ¿Sí? ¿No? Y sobre todo si le sumamos otros 2 o 2,5 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia, pues sería inmenso, indudablemente, con muchísimos recursos. Hombre, en una zona, pues le pasaría como a Rusia, toda una zona norte muy difícil de habitar, pero una cantidad de recursos impresionante. Sí, sí, sí. Pero que cada vez hay más medios para hacer productivas ese tipo de zonas, ¿no? Igual que en Siberia poco a poco están expandiendo las zonas de exploración y de los rusos, pues seguramente también en Canadá pasaría algo parecido, ¿no? O en Groenlandia, incluso, ¿no? En Claro, Groenlandia, ¿no? pues sí. Bueno, pues este es el mapa. Yo creo que es un tema apasionante y nos podemos centrarnos un poco más en ámbitos concretos, ¿no? Ahí ya hemos dicho Mongolia, Australia, tampoco aparece Sí, en como ninguna esfera de influencia. Los países de Asia Central, estos que están entre Rusia y China. incluso Irán. Tampoco Irán, Afganistán, los países de Oriente Medio, Turquía sí, ¿no? Turquía y el Cáucaso quedaría bajo la influencia rusa, pero los países de Oriente Medio no, África y Sudamérica, ¿no? Entonces quedarían sin reservas de influencia, digamos, ¿no? Porque, claro, esto se supone que habría un pacto para respetar esas zonas de influencia en cada bloque, pero no habría un pacto sobre el resto, ¿no? Con lo cual, en el resto de los países, pues cada uno desplegaría sus capacidades, ¿no? Pero para llegar a esto tendría que haber un desacoplamiento de las economías y tendría que ser controlado para no hundir todas las economías. Digo, si llegan a este acuerdo de forma tratada, estamos hablando de hacer un nuevo Yalta, ¿no? Claro. Tendrían que buscar la manera de desacoplar las economías. No ¿Por qué? ¿Por qué? No, igual no necesariamente, ¿no? Al contrario, sería en todo caso, sería o un desacoplamiento pactado, pero esto no implicaría cortar las relaciones comerciales entre ellos ni nada por el estilo, ¿no? Yo, sinceramente, viendo la historia de la humanidad, veo muy difícil que se conformen tres grupos tan poderosos, con tanto poder económico y tal,
y que no haya ningún tipo de enfrentamiento ni roce, que puedan acoplar sus economías. Lo veo difícil. Yo, en mi opinión, me da la sensación de que si llegara a haber este reparto mundial, terminaríamos en una guerra fría. O mejor, no sé la temperatura del frío, ¿no? Porque claro, no es lo mismo estar a guerra fría a 40 bajo cero que guerra fría a 0 grados, ¿no? Pero, no sé, creo que sería Sí, difícil. sí, vamos a ver, por ejemplo, si hay evoluciones que pueden preverse como naturales en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, claro, una Rusia que llegue a un nivel de integración económica con Europa Occidental, pues ya no necesitaría de China como hasta ahora, porque claro, De Rusia puede nadie. ser complementaria de Europa o complementaria de China también, ¿no? Porque China y Europa en ese sentido se parecen bastante, y Europa Occidental, quiero decir, ¿no? En cuanto a la dependencia energética del exterior, niveles de población muy altos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso facilitaría, digamos, un desacople económico entre Rusia y China, ¿no? Dando, si fuese necesario, ¿no? Pero claro, ese núcleo China-India, pues podría tener también necesidades energéticas importantes, ¿no? Entonces, ahí podría haber un, un factor, digamos, un hueco en ese diseño, ¿no? Además, Eh, en África, si consiguen esas potencias subir el nivel de vida, el nivel económico de la población africana, ahí hay un mercado inmenso claro, de personas. Quiero decir, es una forma de poder crecer, ¿no? sí, claro, la estabilidad, tú decías, para que, claro, exista una estabilidad geopolítica, es muy importante que haya estabilidad económica. Claro. Cuando los países están económicamente mal, tienen problemas económicos graves, pues mucho fácilmente esto luego se proyecta en tensiones externas, ¿no? Pero yo ahí no veo problemas en China y en Rusia, ¿no? Porque más o menos tienen un diseño interior claro de su evolución económica, hacia dónde tienen que ir, un modelo de crecimiento. Tienen, los problemas que tienen son externos, ¿no? Fundamentalmente. Pues China ahora, ¿qué pasa con esa dependencia de las exportaciones? O en Rusia, pues las sanciones, etcétera, ¿no? El que tiene un problema con el modelo interno es Estados Unidos. Un problema muy gordo, ¿no? Pero si consiguen superar esa fase a través de un modelo de desarrollo normalizado, pues bueno, esta yo creo que sería la cuestión clave, porque claro, si Estados Unidos no consigue superar ese declive o al contrario, en vez de superarlo, pues se le incrementan los problemas como consecuencia de ese corte de relaciones o con Europa o con China o tal, pues eso sí podría crear una situación evidentemente peligrosa, ¿no? Es decir, que internamente se crearán tensiones, incluso cuestionando los acuerdos estratégicos a los que se haya podido llegar en el mundo, ¿no? Hombre, desde luego Estados Unidos solo con que consiguiera rebajar a la mitad el gasto en defensa, que estamos hablando de 800.000 millones aprobados, y que quiere aumentar un 20% más Trump, o sea, unos 1 billón, así, con B, 1 billón de dólares. Si lo deja a la mitad, estamos hablando de 500.000 millones de dólares Claro, cada porque año de ahorro. por un lado dicen que lo quieren aumentar, pero también, supongo que por eso has hecho el comentario, pues han Claro, hablado de la posibilidad de un pacto con Rusia y con China para reducir todos el gasto a la mitad, ¿no? claro. Entonces, bueno, es evidente que hay posibilidades de actuación para mejorar su situación, tienen, ¿no? Pero claro, tiene una economía totalmente desequilibrada en este momento, ¿no? Como la tiene también Europa, claro. Pero bueno, Claro, claro. este es otro tema. Nosotros en Europa no tenemos ningún tipo de recursos. Lo que nos puede salvar es que tenemos una infraestructura espectacular. O sea, somos países desarrollados, con infraestructuras. Eso es lo que nos podría salvar. Pero claro, para salvarnos necesitamos, como hablábamos antes, que Rusia sea nuestro socio económico o incluso, pues, un Estado asociado a esta unión, a una Unión Europea Plus, ¿no? Mm.
Y Rusia creo que también nos necesita, porque necesita un mercado donde vender sus productos y necesita esa tecnología europea. Y bueno, o sea, yo creo que en realidad el alma rusa, hablando de alma, necesita, siempre lo necesitó, sentirse integrada con Europa, siempre, ¿no? Sí, bueno, en los últimos años yo creo que en buena parte por reacción, ¿no?, a esas tensiones con Europa, pues ya sabes que hay unas tendencias eurasianistas muy fuertes en la propia Rusia, ¿no?, de apostar más por la vocación asiática o euroasiática de Rusia que por la vocación europea, etcétera. Pero bueno, sí, sí, lo lógico es que Rusia evolucione en esa dirección, ¿no? Es que Pero una bueno, cosa es el cabreo del momento, que claro, se está enfadados con nosotros, no quieren nada con nosotros. Pero yo supongo que tan pronto se pase ese cabreo, es que indudablemente, a ver, yo me veo más cercanamente, veo más fácil acercarme a los rusos, que tienen una cultura muy similar, cambian cosas, tal, pero que, por ejemplo, que a un senegalés o a un japonés, que prácticamente son culturas completamente distintas, aunque ahora con la globalización todos entendemos un poco la cultura de todos, ¿no? Pero, como quien dice, la cabra tira al monte, ¿no? sí, no, y vamos a ver porque el proceso de globalización comercial se está recomponiendo o se está revisando, ¿no? Y claro, si se revisa la globalización comercial, pues de alguna forma también se va a revisarlo. Esto no lo vamos a notar de un año para otro, pero esto también va a tener seguramente un impacto sociológico, cultural, político, etcétera, ¿no? Total. Claro, lo que sí veo en ese diseño también, y siempre mis grandes dudas son alrededor del futuro de Estados Unidos en cuanto a tal, ¿no? Porque veo que los países emergentes actuales, y ahí entrarían tanto la zona en rojo como la zona en amarillo, yo creo que tienen un diseño muy claro de su modelo de futuro, ¿no? Y con muchas características comunes, ¿no? Como esta referencia que hemos comentado a que el gobierno por encima de las corporaciones privadas, ¿no? Luego también ese equilibrio entre lo público y lo privado en el ámbito empresarial, ¿no? Esa objetividad a la hora de decidir este gestor, este sector o esta empresa es mejor que sean privadas o que sean públicas, ¿no? Y por eso hacen esa apuesta por las empresas públicas en el ámbito de los sectores estratégicos o de los sectores intensivos en capital, ¿no? Y sin embargo, claro, el modelo de Estados Unidos hasta ahora ha sido totalmente distinto, ¿no? Y, y no les está funcionando. Las últimas décadas no les ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de apuesta puede hacer Estados Unidos cara al futuro? Claro, pues es muy difícil que se escapen de apuestas muy condicionadas por los intereses corporativos, porque Estados Unidos es lo que es, ¿no? Entonces, no hay opciones políticas de peso que escapen de esos intereses corporativos, ¿no? Es un auténtico vacío desde el punto de vista de opciones políticas, pues aquí diríamos, no sé, populares o populistas o como se quiera, pero que partan realmente de los intereses de la gente de la calle y que no dependan tan directamente como dependen en Estados Unidos los grupos políticos de las grandes corporaciones, ¿no? Y entonces yo creo que es una sociedad que en ese sentido tiene dependencias muy difíciles de superar, ¿no? Muy difíciles de superar. ¿No crees que la planificación económica de China y, como dices tú, el control sobre las empresas estratégicas en Rusia, estratégicas, hablamos energía, defensa, tienen un recio control del gobierno, ¿no? Hacen negocio, sí, capital, puedes vender, pero todo controlado en mayor parte por el gobierno. Es una gran ventaja sobre una economía que en Estados Unidos está dominada por esas élites capitalistas que necesitan del engrase del gobierno para poder avanzar. Por ejemplo, en defensa hablamos el caza, nuevo caza 47 y tal. Sí, pero ese caza, si no inyecta el gobierno norteamericano dinero, no pueden realizar esas investigaciones de esas cantidades ingentes de dinero que llevan, ¿no? Entonces, puede ser un desarrollo un poco más deslavazado, más
de impulsos que pueden ser muy buenos por una buena idea de una empresa, pero después pues no llevan una continuidad, como pueden llevar a lo mejor los chinos o los rusos al estar más planificada. Sí, aunque el punto de partida es muy distinto en China y en Rusia, pero yo tengo la sensación de que caminan en la misma dirección en este sentido, ¿no? Pero en China se suele decir que esto se puede medir de muchas formas y es un poco complicado, pero que en la práctica es un 30% del sector empresarial el que es público y un 70% privado. Y en Rusia ha habido una evolución hacia la publificación muy clara desde que el grupo de Putin llegó al poder, pero hay muchas dudas sobre cuál es el porcentaje real. Unos dicen el 20, otros dicen el 40. No hay una foto clara, ¿no? Pero sí van en esa misma dirección que comentábamos. Y hay dos tipos de empresas en las que claramente se están centrando ese sector público empresarial, ¿no? Son los sectores estratégicos y los sectores intensivos en capital, que muchas veces confluyen, ¿no? ¿Y qué pasa con los sectores intensivos en capital? Que son muy difíciles de rentabilizar para el inversor privado. Y esto es un fenómeno que se ha constatado desde hace mucho tiempo, pero que, claro, con el avance tecnológico se va acelerando, ¿no? Y es que, claro, estos sectores requieren inversiones muy altas para conseguir una rentabilidad determinada, ¿no? Entonces, son de rentabilidad para los inversores difícil. Y es por eso que muchas veces se gestionan mucho más eficientemente desde el ámbito empresarial público, ¿no? Pero y desde el punto de vista de los sectores estratégicos, pues también hay una conciencia de que los resultados están siendo impresionantes tanto en Rusia como en China y en los países emergentes en general, porque en la misma dirección pues ha ido, por ejemplo, Irán, Bielorrusia, Vietnam, evidentemente, bueno, y en cierta forma también, de forma más moderada, India, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en todos esos países emergentes, de alguna forma, se está apuntando con distintos puntos de partida y distintas situaciones, pero se está apuntando en la misma dirección, ¿no? Y efectivamente, aquí lo que tenemos es una especie de, como en Estados Unidos más, ¿no? Pero aquí hemos copiado a Estados Unidos en las últimas décadas en ese fanatismo privatista, ¿no? A partir de la caída de la Unión Soviética, nos inundaron en los años 90 con esa idea de que las empresas públicas no funcionan, y nos lo hemos creído, ¿no? Por eso nosotros en EKI Center lo creíamos también, hasta que empiezas a ver datos objetivos de dos tipos, ¿no? Hay del análisis de fondo sobre cómo funcionan las grandes empresas públicas y privadas, pero sobre todo los datos objetivos de cómo los países emergentes en estos sectores estratégicos están haciendo a través de empresas públicas con cuotas crecientes de estos sectores a nivel mundial, ¿no? Es decir, que les está funcionando y les está funcionando bien, ¿no? Muy bien. Un Entonces, claro ejemplo, sería, por ejemplo, en defensa, que vemos que Rusia en 2, 3 años fue capaz de ponerse a producir a un nivel impresionante de armas, tan impresionante como que en Occidente, con todas las empresas privadas de armamento, no son capaces de producir la misma cantidad de armas ni de cerca que está produciendo la industria militar rusa. Sí, el ejemplo del sector armamentístico es clarísimo, ¿no? Y no solo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a eficiencia. Yo creo que la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Como el sector armamentístico occidental pues tiende a hacer productos, pues tanques, aviones, misiles preciosos, ¿no? Y vendidos con unos vídeos estupendos y con unas imágenes de súper modernas y de siglo XXIII, ¿no? Pero luego el funcionamiento práctico es algo muy distinto. Y el precio, ¿no? Porque claro, pues si tú haces un equipamiento hipermoderno que como el prototipo aparenta funcionar mucho mejor que los anteriores, pero cuesta 10 veces más, pues resulta que tu enemigo puede hacer con ese mismo precio, puede hacer, como está sucediendo ahora, ¿no? Puede hacer 20 tanques que dicen, mira, pues son un poco inferiores en calidad, pero te destrozan, te destrozan. Además, la calidad tiene un problema en el campo de batalla, que es el mantenimiento de las máquinas. Claro.
Una claro, máquina muy avanzada tecnológicamente necesita un mantenimiento muy avanzado, mientras que un vehículo no muy avanzado, como quien dice, con unos alicates en la plena línea de batalla, pues lo reparas, ¿no? claro, porque la calidad no es las prestaciones, es la eficiencia al final, ¿no? Y en Claro, esa eficiencia tienes que tener en cuenta la resistencia, la simplicidad, ¿no? La facilidad de sustitución de equipamiento, etcétera, ¿no? De componentes. Bueno, eso ahora se está evidenciando constantemente en el campo de batalla en Ucrania, ¿no? El armamento occidental ha fracasado, pero constantemente, ¿no? Y cuidado que se hicieron campañas de meses hablando de cómo iba a cambiar el curso de la guerra porque cada se les iba a proporcionar X. pues los Leopard, luego los Abrams, ¿no? Y luego los F-16, pues nada, ninguno, ¿no? Todos Ahora estamos en, bien, en- en tempo Taurus, ¿no? ahora el Taurus, sí, sí, sí. A ver, porque lo del Bueno, Taurus no es una broma, porque estamos hablando de que ya tiene un alcance de unos 500 kilómetros claro, y no, que no, el puede llegar a Taurus, Moscú. claro, es que esto ya lo dijeron los militares norteamericanos, ¿no? Este tipo de misiles pueden hacer daño, pero no cambiar el curso de la guerra, ¿no? Claro, Es decir, no pero cambian la situación en el campo de batalla, pero pueden hacer daño porque puedes llegar a Moscú, matar civiles, etcétera, ¿no? Bueno, y a lo mejor Rusia pues se vería más obligada por su propio pueblo a prestar batalla, porque yo puedo ir aguantando que me bombardee refinerías, pero claro, que caiga una claro, bomba a 200 metros del Kremlin, a ver, sí. ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver, porque, bueno, también pensábamos lo mismo cuando empezaron los bombardeos sobre territorio ruso. O sea, claro, decíamos, no, pero claro, una cosa es Ucrania, pero si empiezan a bombardear territorio ruso, eso ya Rusia no lo va a aguantar. Y lo ha aguantado, ¿no? Porque ahora mismo en Alemania, con un cierto cinismo, pues a cuenta de este tema de los tauros, pues están haciendo esa reflexión. No, no, sí ya se dijo que con los Leopard, que íbamos a provocar la guerra con Rusia, mandamos los Leopard y no pasó nada. Y también se dijo que cuando Estados Unidos enviara los Abrams iba a pasar no sé qué, y que cuando empezaran a lanzar misiles Scalp o misiles británicos o norteamericanos sobre Rusia, pues eso iba a ser la guerra mundial y no ha pasado nada. Entonces, claro, se están aprovechando de esa paciencia estratégica rusa, ¿no? Que es para algo, intentando utilizarla como argumento, diciendo, mira, como no habéis respondido a esto, pues pum, un órdago mayor todavía, ¿no? Pues hasta que de pronto les salga mal y se organice Claro, todo tiene un límite. una buena, ¿no? Aparte que hay que pensar en el pueblo ucraniano, porque cada vez que golpean Rusia, Mm. Rusia devuelve el golpe siempre. Pero ¿y a quién? ¿A quién? A los pobres ucranianos que están llevando de un lado y de otra. Es que lo que le están haciendo a ese país entre unos y otros es Claro, porque, destrozar. claro, aquí la cuestión es en el momento en el que Rusia decida, bueno, pues esto ya ha pasado y en vez de responder contra Ucrania, pues voy más allá. Porque ellos saben que no son los ucranianos los que están disparando, Claro, ¿no? claro. Que se utiliza el territorio ucraniano, pero que son misiles, en este caso, alemanes, y además lo dijeron ellos mismos, lo han dicho Claro, repetidamente los propios alemanes, ¿no? No podemos entrar en esa dinámica porque tendríamos que hacerlo nosotros todo. Tendrían que ser militares alemanes claro, es lanzando que ¿quién misiles maneja eso? alemanes con satélites norteamericanos. Y entonces, lo único que ponen los ucranianos es el terreno, ¿no? Y ellos decían, no podemos hacer lo que han hecho los británicos y los franceses, ¿no? Entonces, reconociendo que al final va a ser al final Alemania la que lance misiles contra Rusia, ¿no? Claro, Entonces, evidentemente, lo que han hecho hasta ahora es causa de guerra, ¿no? Es decir, claro, claro, si indudablemente. Rusia no hubiera tenido la paciencia estratégica, podría haber dicho, y lo puede decir ahora, pues esto como es causa de guerra, pues ¿qué hago? Pues me pongo a bombardear París, Londres o Berlín, ¿no? Hombre, es que de Como, momento Rusia está esperando porque de momento le va bien. claro, claro, Tiene, claro, inconvenientes, claro. como bombardear ciudades como Kursk, Belgorod, tal. Bueno, vale, pero Están ganando la guerra y entonces no les claro, interesa salir del contexto en el que están ganando, ¿no?
Pero claro, el no responder a las provocaciones, pues tiene un lo que límite. está pasando. Que, pues si no responde, pues otra y otra y otra y cada vez más. Cada vez a más. Entonces, Claro. bueno. Puede ser que la respuesta al uso de los Taurus sea empezar a no atacar ciudades de OTAN para no declarar guerra, pero sí derribar todos los aviones espías que rodean a Rusia. Podría ser para que no puedan utilizar esos misiles. Podría ser una respuesta. ¿Tú crees que así como las líneas rojas que pasaron los occidentales, crees que se atreverían a responder de otra manera a Rusia si derriba, por ejemplo, los Boeing, estos Sentry que están vigilando toda la frontera rusa? En aguas internacionales, dices, por ejemplo. Claro, claro. O O en sobre espacio aéreo Polonia, internacional. por Sí. ejemplo. Pero no atacar territorio, o sea, atacar solamente las armas y que, claro, armas que participan en ese ataque de misiles Taurus, porque, claro, es la inteligencia los que los dirige. Bueno, yo creo que siempre la clave es Estados Unidos, ¿no? En este caso sería qué valoración hagan los rusos sobre cuál es la situación en Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabes que los ejércitos de Europa Occidental no tienen la capacidad de hacer frente al ejército ruso y todas estas provocaciones lo que están pretendiendo al final es ir a una escalada creciente que al final obligue a Estados Unidos a intervenir, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es los propios rusos cómo valoran ese riesgo, es decir, cómo valoran la situación interna dentro de Estados Unidos, como para que ante una provocaciones de ese tipo de el Reino Unido, de Francia, de Alemania, que lleven a un salto en la escalada, si eso va a arrastrar o no va a arrastrar a Estados Unidos, o si hay un riesgo de que arrastre a Estados Unidos. Yo creo que Rusia intentará evitarlo a toda costa. O intentará evitarlo mientras la situación en Ucrania esté pendiente de resolver. Claro, mientras le vaya bien el campo de batalla y siga avanzando y siga Tenga, destruyendo el ejército ucraniano. le vaya bien, pero tiene también los recursos de alguna forma cautivos en Ucrania, ¿no? Claro, Es decir, una vez que termina el conflicto en Ucrania, pues puede desplegar sus recursos de forma libre a donde sea necesario y se sentirán probablemente mucho más tranquilos para tomar las medidas que sean necesarias tomar, ¿no? Indudablemente. No, aquí en Europa la cosa está que arde porque es un problema, el Mar Negro, por ejemplo, va a haber un problema muy grande porque Rusia no puede permitir que se quede en Odessa y que dominen el Mar Negro, porque si los británicos se afincan en Odessa como ellos les gustaría o como intentan hacer, pues es que tienen a tiro de piedra todo Crimea y dominar la entrada del Mar Negro. Porque hay que Sí. sumar Rumanía, claro, el Danubio, la desembocadura del Danubio, la desembocadura del Sí, Dnieper, Odessa controla. es efectivamente un punto clave, ¿no? Porque al contrario, si Odessa queda en manos rusas, cualquier ataque que se pueda producir desde la OTAN o desde Rumanía o desde lo que quede de Ucrania, etcétera, pues puede ser fácilmente cortado desde el sur, ¿no? Claro. Desde Odessa, ¿no? Si no, pues Rusia está mucho más expuesta, ¿no? Va a ser ahí. Yo creo que es uno de los puntos claves de la negociación. Y yo creo que Rusia, si sigue así la guerra, va a terminar pidiendo dentro de las repúblicas que quedaron, Zaporozhye, Jersón, Lugansk, Donetsk, que también Odessa sea parte de la Sí. Unión. Bueno, vamos a ver, porque ahora se está diciendo mucho que enseguida, bueno, ahora empieza el día 18, que es cuando termina la tregua, este alto el fuego parcial de un mes, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Y este alto el fuego que hacía referencia a los ataques a instalaciones energéticas, ¿no? Que Ucrania no lo ha respetado desde el principio, pero que Rusia ha decidido respetarlo y ahora que se estaba especulando, hay muchos rumores de que al terminar ese plazo es muy posible que Rusia lance esa ofensiva de la que se está hablando tanto, ¿no? Esa ofensiva de primavera de la que se está hablando tanto y que tendría probablemente objetivos territoriales en
en esas provincias, pero probablemente en vez de ir directamente hacia Odessa, se trataría de un despliegue desde el norte y desde el centro hacia esas 4 regiones que junto a Odessa, Dnipropetrovsk, Sumi, etcétera, que serían, digamos, la segunda línea que es posible que Rusia pretenda ocupar, ¿no? Entonces, pero sería un despliegue hacia Odessa, ya digo, desde el norte, no desde el sur. Sí, bueno, hay informes de los hace 2, 3 días que he leído varios informes de que se están acumulando tropas rusas en Zaporozhia, bastantes, ¿no? Y es más, después en la zona de Zaporozhia, cerca del río Dnieper, llevan ya el último mes atacando posiciones defensivas ucranianas. Es decir, es como si estuvieran preparando cabezas de puente, ¿no? Para ir preparando el avance. Puede ser una cinta también. Porque sabemos cómo es la guerra. Igual mueven 30.000 tropas allí, hacen unos cuantos ataques y tal, y claro, es una forma de fijar miles de tropas ucranianas en esa zona y después un poco salen por otra. No se sabe. Ahora mismo la en superioridad estas cosas siempre hay mucha especulación y además ya estamos en un tipo de guerra en el que es muy difícil esconder las ofensivas, ¿no? Porque, claro, con los sistemas de drones, etcétera, las tropas del enemigo están muy bien localizadas y, claro, las acumulaciones de tropas se detectan rápidamente, ¿no? Es muy difícil sorprender. Los despistes tienen que venir pues porque acumules tropas en 2 o 3 puntos distintos y aunque al final solo vayas a entrar por uno de ellos, pues tienen que ser cosas de ese tipo, ¿no? Pero la capacidad de sorpresa es relativamente limitada. Nula. La ventaja que tiene Rusia es que al tener más número de tropas, como dices tú, puede eso. Preparo 4 puntos de entrada y ¿por dónde voy a entrar? Ahora, a ver dónde pones tú las tropas. Y claro, ellos, como tienen buen reconocimiento de inteligencia y satélite y tal, pues pueden ver la apuesta de Ucrania, que apuesta a defender. Es que ahora cuando llegue la primavera vamos a tener, ahora tan pronto pase la Rasputisha del deshielo, algo va a pasar indudablemente. No creo que se quede parada Rusia. Sí, hay varios expertos que estaban pensando que justo ahora, el día 18, al terminar alto el fuego de un mes, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a ver si esas negociaciones, en qué momento, bueno, no lo vamos a saber hasta que culminen, ¿no? En qué momento empiezan a hablar Rusia y Estados Unidos pues del futuro de Europa, ¿no? Eso es lo que a ti y a mí nos preocupa tan directamente, ¿no? Sí, hay un dato curioso de que hoy en la ONU se votaba, a ver si recuerdo lo que era, para que lo tengo aquí en una noticia. Aquí está. No contribuye a lograr la paz en Ucrania, dicen los norteamericanos. Estados Unidos, Rusia y Bielorrusia votan en contra de la resolución sobre la cooperación de la ONU con el Consejo de Europa. Los diplomáticos estadounidenses enfatizaron que la redacción antirrusa utilizada en la resolución no contribuye a lograr la paz en Ucrania. El documento habla de agresión rusa, lo que motivó el voto en contra de Estados Unidos. Si Estados Unidos votó en contra de la resolución, contra con Rusia y Bielorrusia. Vaya novios de votación, más raros, ¿no? Sí, o coyunturales quizás. Claro, Vamos a ver, indudablemente, ¿no? Pero vemos ahí la apuesta de Estados Unidos de incluso defender el buen nombre de Rusia en la ONU y no aceptar lo de la agresión rusa. Sí, bueno, vamos a ver dónde queda todo esto. Si al final acaban rompiéndose hostilidades entre Rusia y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, o se llega a ese nuevo Yalta que comentábamos al principio y acaban repartiéndose zonas de influencia, ¿no? No sé si las que dicen Newsweek u otras, pero bueno, desde luego todo parece indicar que en geopolítica no nos vamos a aburrir en los próximos años. No, yo creo que sí, que van a pactar. Ahora, el mapa de Newsweek yo lo veo, la verdad, bueno, la verdad es que también, como decías tú, es muy a grosso modo, no se centra en países, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero dibuja líneas concretas sobre países concretos, ¿eh? Otra cosa es que en la
argumentación del artículo no explique en detalle cada país, ¿no? Pero hay, por alguna razón, por ejemplo, pues han incluido a Turquía dentro de la zona de influencia Sí. rusa y no a Oriente Medio, ¿no? Entonces, algo sí, alguna vuelta sí le han dado Claro. a países concretos. Aparte, bueno, lo que pasa es que Turquía quiere hacer su nuevo neotanismo, otomanismo, ¿no? Su nuevo imperio, por eso está intentando relacionarse con todos los países que tienen lenguas túrquicas y tal. Lo que pasa es que yo creo que a Turquía lo que le va a faltar para conseguir eso es presupuesto. No tiene una economía capaz de asumir que esos países más pobres, como por ejemplo Turkmenistán o Kazajistán o tal, pues que lo acepten a él como un líder que no veo yo que tenga ese poder de dar. Por ejemplo, Rusia sí puede darle a esa gente tecnología, materias primas, petróleo, pero Ucrania, Turquía no lo veo con ese poderío como para poder crear ese mundo túrquico, ¿no? No, es que claro, hay una cuestión clave si se llega a avanzar en esa dirección de una posible integración, coordinación entre Europa Occidental y Rusia, ¿no? En ese concepto de una Europa hasta los Urales o de una Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Porque eso ya sería, claro, un polo atrayente pues, de muchas Máximo. cosas, evidentemente. De Turquía podría ser perfectamente. Sí, sí. Sí, sí. No, incluso las ex repúblicas soviéticas, todas, pues, a ver, que quieren quedarse ahí como en un desierto. Hay que recordar que todas estas ex repúblicas soviéticas, quitando, por ejemplo, Azerbaiyán, que nada en petróleo, ¿no? Y bueno, países como Kazajistán, que tienen muchos recursos, pero están muy mal repartidos. Quiero decir que antes de la Unión Soviética eran pueblos de cabreros, no tenían ningún tipo de industria, no tenían ni universidades, no tenían nada, ¿no? Cuando llegó la Unión Soviética, allí se abrieron universidades, empezaron a estudiar, el alfabetismo creció, la industria, y es más, cuando cayó la Unión Soviética, la mayoría de toda su industria se fue abajo. Prácticamente la única industria que siguió funcionando es la de la energía, de petróleo y de gas, y pues algo de, pues no sé, recursos naturales, minería. El resto se quedaron sin nada, es decir, son más pobres la mayoría de esos países ahora que cuando estaban en la Unión Soviética. Sí. Ahora hay una diferencia importante. Tenemos los países que estuvieron dentro de la Unión Soviética, el Cáucaso, las repúblicas del Cáucaso, que esas fácilmente en ese contexto hipotético entrarían en el ámbito de influencia rusa, y luego las de Asia Central, ¿no? Kazajistán y las demás, ¿no? Que claro, ahí la razón para que no entraran sería la influencia china. Que ya tienen mucha influencia china, ¿no? Entonces, tienen una doble influencia rusa-china. Bueno, ese podría ser una razón de que quedasen un poco en Sí, tierra claro. de nadie, como les dibujan en este mapa, ¿no? Bueno. Hombre, ahí tienen a favor de que la mayoría de sus poblaciones hablan ruso, ¿no? Y Sí, se educaron la gran mayoría, pues, en las escuelas soviéticas, que bueno, al fin y al cabo es predominancia rusa, ¿no? Eslava. No sé sí. si Bueno, podrá hay ayudar. población rusa. Una cosa es que sí, hablan, el uso del ruso está muy extendido, pero y todos ellos tienen un cierto porcentaje de población rusa. Pero claro, y ya sabes también lo que sucede, que esos países, precisamente yo he pertenecido a la Unión Soviética y entonces esto puede crear unas defensas, ¿no? Una resistencia frente a Rusia en lugar Claro, de ser una razón para vincularse, ¿no? Pero ujú, bueno, correcto. muy bien. Pues si te parece, Santiago, Pues sí, terminamos el vídeo. 1 hora y 10 minutos. Si me permites, quería presentar que yo el domingo a las 23 horas tengo mi programa y voy a hacer un programa que para mí es muy especial porque es la historia de una persona real, tan real como que era primo hermano de mi madre, o sea, para mí era el tío Marcelino, ¿no? Y es un hombre que luchó en la República y terminó en campos de concentración en Francia, terminó luchando en el ejército francés, terminó capturado por los alemanes y terminó en Mauthausen-Gusen y por suerte sobrevivió. Es una historia de unas aventuras tremendas. Él era marinero en el crucero Libertad, eh, el principal crucero de batalla de la República, entró en muchas batallas contra el Baleares, contra el Canarias. O sea, es
espectacular lo que vivió esa gente. Claro, es espectacular contarlo y verlo, porque es como una película. Otra cosa es vivirlo. Hay detalles que son íntimos, que él contaba, que quedaron grabados en su cabeza, que os contaré en el vídeo, que es espectacular cómo sufre la gente en esas circunstancias. Me gustaría invitaros a verlo. Y bueno, ahora Bueno, que es el domingo a esta misma hora. a las 23 horas, sí. A 23 horas. Muy bien. Estupendo, Santiago. Bueno, pues ya sabéis, yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, normalmente a las 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado el vídeo y darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Y dejarnos preguntas o comentarios, que ya sabéis que, como os hemos dicho al principio, no respondemos en este canal, sino en el de Kai Center, es Kai con K, Center con C, lo localizáis muy fácilmente. Bueno, pues con estas y con otras, bueno, recordad que mañana, viernes a las 23 horas, estaremos con Fernando Moragón. Ya os recordará él que nos persigue el algoritmo, hay que poner likes. Y bueno, el sábado no va a estar Juan Antonio Aguilar, no hace programa, está fuera. Y el domingo, pues eso, os contaré la historia del tío Marcelino, el que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen. Con todo esto, encantado de estar con vosotros, nos despedimos. Hasta luego. Un saludo.